Noticia en Caracol Radio. Mucha atención, son las 6:17 de la mañana. Tenemos aquí en 6 AM Hoy por Hoy de Caracol Radio en exclusiva el contenido de las observaciones y las recomendaciones que hace la Comisión Interamericana de Derechos Humanos luego de su visita de trabajo a Colombia, realizada entre el 8 y el 10 de junio de este año, y ahora a las 10 de la mañana, hora de Washington, 9 de la mañana, hora colombiana, se va a conocer ese contenido que ya tenemos aquí en Caracol Radio. Carolina Trinidad. Vanessa, buenos días. Es un documento de 40 páginas que recoge ese diagnóstico que hizo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Colombia, luego de esta jornada de movilizaciones, de protestas, de disturbios y de bloqueos en el país. Sus conclusiones y sus recomendaciones se conocen un mes después de este trabajo de campo que hicieron no solamente en Bogotá, sino en el departamento del Valle del Cauca y en el departamento del Cauca. Dice la Comisión Interamericana en este documento, con las observaciones y las recomendaciones, que recibieron un total de 2.908 solicitudes para brindar testimonio, de las cuales lograron priorizar criterios y lograr escuchar a 302 personas de forma individual y colectiva, que esto lo que llevó a que estos testimonios quedaran registrados y también que lograran recopilar evidencias tanto de fotografías y de videos para determinar y hacer las siguientes recomendaciones al gobierno y al Estado colombiano. Primero, separar a la Policía Nacional y al SMAT de la estructura del Ministerio de Defensa a fin de garantizar un entrenamiento que consolide la preservación de la seguridad con enfoque ciudadano y de derechos humanos y no bajo una perspectiva militar. Otro de los temas que a lo largo de estos meses ha generado polémica es el tema de los bloqueos, si son o no legales. Desde el gobierno los han considerado como ilegales y no como un tema de protesta legítima. En este punto dice la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que deben abstenerse de prohibir de manera generalizada y a priori los cortes de ruta, como los denominan ellos, que son los bloqueos, modalidades de protestas. Y una recomendación más que hace la CIDH, y es que el seguimiento de las recomendaciones son instalar un mecanismo especial de seguimiento en materia de derechos humanos para Colombia que contribuya a la consolidación de la paz en los diversos sectores de la sociedad, Vanessa. Mira, ¿cuáles son los delitos que les imputaron? ¿Cuántas víctimas, hablan de ellos cuando hacen el informe de lo que ha ocurrido en Colombia, los obstáculos, sobre todo, para la garantía de las protestas? Vanessa, ellos hablan de principales violaciones a los derechos humanos que se vieron observadas en este diagnóstico, y uno de los temas de los cuales hemos hablado a lo largo de estos meses es la controversia que se ha dado alrededor de las cifras de las personas desaparecidas, personas heridas y fallecidas. Y para la comisión, ellos manifiestan su preocupación por estas inconsistencias en las cifras registradas por las distintas entidades del Estado. Y ellos consideran que estas inconsistencias pueden generar desconfianza de la ciudadanía en las autoridades. Y por esta razón dicen que debe existir un registro unificado y suficiente con información oficial, así como transparencia sobre los criterios utilizados en las investigaciones y sus avances. Además, señalan que el manejo de estos registros e hipótesis, que suelen ser diferentes y manejados con diferentes cifras por las entidades del Estado frente a las personas fallecidas y lesionadas en el marco de las protestas, generan un obstáculo en el acceso a la justicia de las personas que alegan ser víctimas de las violaciones de los derechos humanos. Carolina, sobre el uso desproporcionado de la fuerza pública, el exceso de fuerza por parte de las autoridades colombianas, ¿qué dice el informe de la CIDH? La CIDH en este punto, Vanessa, ha podido contrastar y constatar que en reiteradas ocasiones, así como en diversas regiones del país, la respuesta del Estado se caracterizó por el uso excesivo y desproporcionado de la fuerza en muchos casos,
incluyendo la fuerza letal. Y dice el informe que esto pudo ser cotejado con la información recibida a través de audios, videos y fotografías, y así como en reuniones con las organizaciones sociales y los testimonios individuales y colectivos tomados a lo largo de los días de la visita. La comisión también considera que la correcta aplicación de los protocolos sobre el uso de la fuerza pública deben responder a 3 criterios: legalidad, necesidad y proporcionalidad. Vanessa, y sorprende que en otra de las recomendaciones que hace la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se hable de la implementación del acuerdo de paz, y señalan que redoblar esfuerzos en la implementación integral y el cumplimiento del acuerdo de paz, en el entendido de que este representa una oportunidad y un camino para enfrentar y contrarrestar las causas estructurales que han llevado a la violencia y a las protestas en el país en las diferentes regiones. Ahí está el jalón de orejas que llega por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que visitó nuestro país entre el 8 y el 10 de junio del mes anterior, el 8 y el 10 de junio, y entregaron estas recomendaciones y estas observaciones que conocimos aquí en exclusiva en Caracol Radio. Ay, Carolina, algo que sepamos de la respuesta que va a dar el gobierno colombiano? Vanessa, tenemos algunos puntos de lo que serán las consideraciones del Estado colombiano frente a estas observaciones y recomendaciones de la visita de trabajo de la CIDH en Colombia. Uno de los puntos de los que va a tener en cuenta y va a responder el Estado colombiano, hablan de que es y califican como inadmisible que la CIDH insinúe que los bloqueos constituyen una forma legítima de protesta. Además, el gobierno no considera necesario un nuevo mecanismo de seguimiento propuesto por la comisión. Y hay extrañeza ante el hecho de que la CIDH sugiere que no exista una debida separación de poderes en el país. Y en el punto en el que hablábamos en materia de separar a la Policía Nacional del Ministerio de Defensa, hay observaciones y recomendaciones, dice el gobierno, que serían improcedentes y que exceden con el mandato de la CIDH. El Estado colombiano también va a rechazar las afirmaciones de la CIDH en el sentido del presunto uso de la fuerza contra poblaciones específicas, así como una supuesta estigmatización estructural en el país. Con esto, lo que plantean desde el Estado colombiano es que pretenden plantear una lucha racial que es histórica en el país. Además, que la CIDH parece utilizar con doble rasero que discrimina a sectores de la sociedad al dar como ciertas informaciones de ONG y poner en duda la información entregada por quienes han sido víctimas de los bloqueos en las diferentes vías del país. Sobre las cifras presentadas por la CIDH, carecen de contraste y omiten fuentes. Sin embargo, en estas recomendaciones y en este documento de 40 páginas, ellos recogen las cifras entregadas por la Fiscalía General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y algunas ONG. Y finalizan diciendo que Colombia recuerda a la CIDH que no tiene facultades en lo relativo al acuerdo firmado con la guerrilla de las FARC, y sorprende que la CIDH haga referencia a temas que no corresponden al objeto de su visita, Vanessa. El nuevo rifirrafe diplomático en el cual entra Colombia por cuenta de ese informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que vamos a conocer oficialmente en breve, hacia las 10 de la mañana, hora de Washington, que son las 9 de la mañana en Bogotá. Pero además, Vanessa, hay un asunto importante en todo esto, en la forma como el Estado colombiano va a responder a la indignación que seguramente va a generar el informe de la comisión que ha contado Carolina, y es que la comisión no tiene competencia para, por ejemplo, examinar ni penalmente, ni moralmente, ni de ninguna clase las actuaciones de las personas que han cometido vandalismo durante el paro nacional, porque es que el que se comprometió a cumplir con los estándares de la Convención Americana son los estados y no la gente que está en las calles. Si el gobierno colombiano quiere que se diga algo sobre las marchas y los bloqueos y las cosas que han pasado también durante el paro nacional, tiene que hacerlo con sus tribunales. La comisión está para que el Estado cumpla los compromisos que ha adquirido, no para que juzgue a la gente que está tirando piedras en las calles. Eso no es lo que hace la comisión.
Exactamente, la comisión defiende a la gente frente a los estados y las denuncias que ponen los ciudadanos frente a los estados, y los estados pues pertenecen a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos porque firmaron unos acuerdos internacionales para poder convivir en paz. Son las 6:27 de la mañana. Muy bien, Carolina.